Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos en Noticias Globovisión Salud hablando sobre la gastritis y sobre el reflujo. Estamos hablando con el doctor Pedro Monsalve, cirujano y también cirujano bariátrico. Estamos hablando sobre la gastritis y el reflujo. Decíamos en la parte anterior que no es lo mismo, pero que sí tienen relación uno con el otro. Está en lo que sería la parte estomacal, relacionado de esa manera. Vamos a desmontar algunos mitos y realidades y también aclarar algunas dudas que tienen también nuestros televidentes a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con Twitter. Ya la tenemos allí para que el doctor Pedro Monsalve la pueda responder. La hace Gabriel Ibarra, dice si es buena alternativa tomar remedios caseros para combatir la gastritis. ¿La ciencia respalda esos remedios caseros? No, totalmente. Los remedios caseros, igual que el uso de antiácidos, pueden funcionar y pueden aliviar los síntomas temporalmente, pero no es una alternativa para el tratamiento definitivo. De manera que pueden hacer sentir mejor en algún momento al paciente, aliviar el ardor en el estómago, que es el principal síntoma en estos casos, pero no están tratando el problema base, que habíamos hablado que en el 80% de los casos es una infección. Entonces el tratamiento debe ir dirigido hacia esa infección. Sí, porque precisamente va a aliviar o a hacer un paliativo en el ardor o dolor que pueda tener esa persona. Sin embargo, el Helicobacter pylori es una bacteria que hay que tenerle mucho cuidado y que además se tiene que tener el tratamiento adecuado para poder ayudar con esto. Antes de irnos a la pregunta que tenemos en Instagram, como estamos tratando la gastritis, que es una infección a través del 80% aproximadamente relacionada con el Helicobacter pylori, pregunto lo siguiente: ¿el Helicobacter pylori va a ser una bacteria que será expulsada de nuestro organismo o que va a quedar en el estómago? No, el Helicobacter es expulsado, él expulsa unos ciertos productos que se utilizan los médicos para determinar si tiene el paciente o no una infección, pero él vive en la mucosa gástrica. Él vive, se reproduce y él hace daño a través de la producción de una enzima que destruye el moco gástrico y hace que el estómago se digiera a sí mismo. Muy bien, nosotros vamos a seguir revisando las preguntas e inquietudes de las redes sociales. Vamos a hacer una de Instagram y luego nos vamos a la red social de Twitter, @salud_gb. Por Daniela J. Salas nos pregunta el siguiente usuario: Calpufalo es una cuenta de este usuario y dice lo siguiente: pregúntale al médico qué opina del uso continuo de ranitidina, jarabe para el reflujo. Saludos. Ok. Muchos pacientes, todos los pacientes que tienen reflujo de gastritis te lo pueden confirmar, viven usando o existen dos medicamentos, la ranitidina o el omeprazol, que son los principales medios para el tratamiento de la gastritis. Este tratamiento funciona hasta cierto punto. Se dice que si un paciente tiene más de 6 meses, hasta un año en tratamiento médico continuo, persistente y sigue teniendo la sintomatología, puede ser candidato ya para otra alternativa quirúrgica que es un poco más definitiva. Entonces es bueno tomar el tratamiento, pero si tiene años, meses tomándolo, ya debería estar considerando seguir al siguiente paso. Por eso siempre es bueno el control y las revisiones periódicas del especialista para saber Claro. cómo está el organismo del individuo. En este caso, los gastroenterólogos son piezas fundamentales en todo este proceso y también las revisiones, la videogastroscopia, también la colonoscopia en algunos casos. Y precisamente como estamos hablando de gastritis y muchas dolencias estomacales están relacionadas, nos hacen una pregunta. Lo hace Aníbal Gómez, ya la vamos a tener en pantallas. Él pregunta lo siguiente: buenas tardes, ¿la inflamación del colon con frecuencia a qué se debe? ¿Podría estar relacionado a la gastritis, por ejemplo, que es nuestro tema de hoy? No, no totalmente. El colon tiene ya su serie de causas particulares. Generalmente un componente familiar, un componente genético. Los pacientes suelen ser intolerantes a algún tipo de alimento y eso es lo que causa la inflamación del colon. Pero no está contemplada la parte del Helicobacter, que es lo que estamos hablando de gastritis. Muy bien. En el caso de la gastritis, el Helicobacter, ya decíamos que a través del tratamiento médico que se debe tomar de manera expedita. Ese es un tratamiento que de verdad se debe tomar, como dice, al pie de la letra para poder eliminar esta bacteria, aunque es una de las bacterias que vive en nuestra flora, como lo explicaba nuestra especialista. Estamos hablando con el doctor Pedro Monsalve, cirujano general y médico bariátrico. Estamos hablando precisamente sobre el reflujo y sobre la gastritis. Vamos a retomar un poco sobre el reflujo, que son las preguntas asociadas que más nos han hecho, también con la parte de la toma de los antiácidos que se están realizando. Se dice que el reflujo hace que también se quemen algunos de los otros órganos por el ácido que está en nuestro estómago. Entonces, no hay que subestimarlo. O sea, no es que la gastritis sea el principal, aunque tiene también consecuencias muy graves. El reflujo también tiene que ser tomado en cuenta, porque hay gente que come
y siempre tiene reflujo y lo toman como algo normal. Dicen, bueno, es que yo a veces cuando como cierto alimento o después de comer siempre tengo reflujo, es algo normal para mí. No se debe ser considerado normal, ¿no? No. El reflujo hasta cierto punto es normal. Existen algunos momentos del día donde tenemos reflujo. Por ejemplo, cuando estamos acostados en horas de la noche existe un poco de reflujo, pero cuando llega el punto por la posición horizontal del cuerpo. Y cuando el paciente en transcurso del día, en horario de trabajo, donde está parado, donde está haciendo su actividad, tiene reflujo y tiene síntomas como ardor, tiene síntomas como distensión abdominal, gases, se manifiesta de algunas otras formas cuando está en periodos crónicos, por ejemplo, con una tos seca persistente, con asma, con problemas dentales porque el ácido está erosionando los dientes. Entonces ese paciente definitivamente tiene un problema y debe ser tratado. Se puede afectar la faringe, la laringe, todo esto, cualquier ¿verdad? estructura que no sea el estómago puede verse afectada. Precisamente también los dientes, como lo nombraba hace unos minutos. Sí. La gente dice o pensará que no tiene relación, pero sí, el ácido que está en nuestro cuerpo, en lo que está en nuestro estómago, están diseñados para diluir todos esos alimentos y tener los nutrientes. Entonces son bastante agresivos, que no están diseñados para salir al exterior, sino para quedarse allí. El estómago es bastante sabio y tiene su estructura adecuada para hacer todo este proceso también de lo que es este ácido. Tenemos preguntas acá en Twitter. Tenemos otra pregunta de Gabriel Ibarra, ya la tienen en sus pantallas. Él dice lo siguiente: ¿qué alimentos son los que más afectan al estómago a la hora de sufrir gastritis? ¿Hay alimentos específicos que puedan condicionar la gastritis? Sí, hay unos que exacerban el problema, pueden ser la toma de refrescos, de bebidas alcohólicas, de picantes, de alimentos con mucho contenido en aceite, básicamente eso. Bien, tenemos también otras preguntas a través de la cuenta de Twitter, está más o menos relacionado a lo que pregunta Gabriel, la hace el galán Guillén. Él pregunta lo siguiente: algunas veces la gastritis se produce por el consumo de algunos alimentos contaminados o mal cocinados, tal vez, pregunta él. Sí. De hecho, la manera en cómo se adquiere la infección es por la mala manipulación de los alimentos. El Helicobacter está en alimentos que están contaminados y el paciente, al estar en contacto con ellos, se infecta y a raíz de ahí empieza toda la cadena de eventos que lleva a la gastritis. ¿Solamente los alimentos o también el agua puede ser uno de los conductos para lo que es el Helicobacter pylori? Sí, el agua y alimentos. Pregunto lo siguiente, a ver, ¿qué opina usted como especialista? Hay un estudio que yo leí en una oportunidad que decía que también el agua del chorro, el grifo, al momento de cepillarnos, también puede ser un conducto para recibir algunas bacterias. ¿Esto es cierto o no? Sí, puede ser posible. Cuando estamos cepillándonos los dientes, que nos enjuagamos, es posible que parte de esa agua baje hacia el esófago y hacia el estómago y puede estar contaminada. Podría ser también una de las maneras de contaminarse. ¿El Helicobacter pylori podría estar allí? No diría que es la manera más frecuente, pero podría ser teóricamente es posible. Muy bien, bueno, hay diferentes estudios de especialistas en diferentes partes del mundo relacionados a algunas contaminaciones, a bacterias, a virus. Entonces también una de las teorías poco frecuente, pero también aceptable es eso. Entonces también al ver si, por ejemplo, el agua está un poco turbia o de repente evitar que de repente la podamos ingerir es uno de los mecanismos como que de defensas externos o preventivos que podemos tener. Sí, además que el agua contaminada, bueno, tiene otras bacterias que llevan a otros problemas más graves que una gastritis, pues puede llegar a una gastroenteritis, una salmonela, etc. Entonces el agua debe consumirse filtrada siempre y cuando sea posible. Por ejemplo, cuando comemos en la calle, tratar de comer alimentos cocidos, tratar de no comer los alimentos crudos. Normalmente siempre satanizamos a la lechuga, pero no solamente la lechuga es el único vegetal que comemos crudo, también comemos el tomate, comemos cebolla, también otros tipos de ensaladas verdes que de repente no se cocinan y que nos gusta pedir en la calle. Entonces también tratar como que evitarlas y tratar de hacerlas en casa como para evitar poder tener algún tipo de contaminación a través del alimento, ¿no? El asunto es que es la manipulación de los alimentos, no es el alimento de por sí. Nosotros decimos que es mejor comer en casa porque sabemos cómo nosotros estamos preparándolo. Entonces no sabemos cómo nos los preparan en un restaurante, en una lonchería. Entonces eso es lo importante, a menos que se conozca cómo se hace, cómo es el proceso de preparación y que este sea adecuado, se puede comer sin ningún problema. Claro, y lo importante es que debería todo tipo de restaurante, lugar de comida, tener esta preparación de manipulación de alimentos, que además es un certificado solicitado por el ministerio para poder operar.
liberar. Entonces, Correcto. pero bueno, como muchas de las veces, como les decía, a veces satanizamos a la lechuga. Siempre decimos, por culpa de la lechuga es que tengo Helicobacter. No, es por culpa de la manipulación del alimento, específicamente de estos crudos. Normalmente la lechuga, que en nuestro país es uno de los vegetales crudos más consumidos, que lo comemos en todo lo que son las ensaladas, normalmente son como las predilectas. Hablemos nuevamente sobre el Helicobacter. Yo hago mucho énfasis en el Helicobacter porque el Helicobacter podría ser responsable de generar también ulceraciones en nuestro estómago, ¿no? Correcto. Entonces es bastante delicado este tema. ¿Qué tan importante o cuáles son los síntomas más frecuentes de la gastritis? Porque normalmente uno habla de ardor estomacal, pero ¿cuándo se podría hacer como una señal de alerta y decir, wow, debería ir ya al especialista porque no es normal que tantos días tenga un ardor, tenga dolor, tenga malestar? La gastritis tiene un amplio espectro de síntomas que va desde el dolor, una sensación de ardor en la boca del estómago, como lo escriben los pacientes. Pueden sentir distensión abdominal, pueden sentir gases, eructos, náuseas, y puede llegar hasta sus complicaciones. Por ejemplo, el reflujo puede estar asociado a pacientes que refieren dolor en la parte de atrás del pecho, un dolor que les quema, y también dolor, como te comenté, tos, problemas dentales, ronquido, la voz ronca porque existe una lesión de la laringe por los ácidos gástricos. Bien, vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Ya tenemos otra pregunta relacionada al Helicobacter pylori. Como que ha sido el centro de atención la tarde de hoy, la bacteria que genera el 80% de las gastritis en las personas o los estudios que se realizan. Vamos a hacer una pausa. Regreso, seguiremos conversando con el doctor Pedro Monsalve, cirujano de general y también médico bariátrico. Ya regresamos con más.